Hola, buenos días. Hoy estamos aquí tomándonos un café con el equipo de la película, bueno, con el director de la película Here Comes the Sun, de la sección Zabategui Tabacalera, que compite por el premio del mismo nombre, Wu Lang. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, siempre empezamos un poco las conversaciones en base a las películas, un poco con lo mismo. ¿De dónde surge la idea de este proyecto y cómo, bueno, cuál es el germen de este proyecto? 想知道这部电影的来源，这个构想的来源是怎么来的？ OK，其实这部电影是一部计划之外的电影。对，就是我原本的一个计划是有一个剧情片的创作，然后呢，来这个我们现在这部电影的发生地取景，然后后来发现这个村庄有这样一个背景，它这个村庄的2公里以外有一个就是火箭卫星发射基地，然后生活在这个村庄的人呢，他们就是常常需要配合每一次的发射去撤离，然后我会觉得说这种关系就是引发了我一些新的思考，所以我就决定邀请这个村庄里面的人，然后来去演绎，然后来去勾勒一个这个村庄的一个肖像。Es una película que nació fuera de todo tipo de plan, o sea, no estaba planificada como tal. Mi idea original era hacer una especie de drama, una drama-comedia, bueno, un drama, y cambió todo cuando yo fui al pueblo y vi que a 2 kilómetros del pueblo hay una estación de lanzamiento de cohetes. Y hablando con los habitantes del pueblo, pues vi que cada cierto tiempo tenían que desplazarse o bueno, estaban influidos, afectados por los lanzamientos de cohetes. Y al ver esto pensé que era una buena idea hacer una película sobre ello y al final cambié todo el plan. Y esta película, yo creo, aquí hay 2 partes como muy diferenciadas, la parte como más rural y la parte quizás más tecnológica, pero al mismo tiempo toda es extremadamente poética, todo está muy cuidado a detalle, la forma en la que se cuenta es especialmente bello. Me gustaría que nos contaras cuál es tu proceso de trabajo a la hora de escribir y bueno, y cuál ha sido en concreto el proceso de trabajo para escribir este cortometraje. 电影显示这个农村的生活还有科技，就是比较发展的那个科技的那个方面啊。他说充满诗意，然后很注重细节，就整部电影对他来讲是很美丽的。他想知道你写剧本啊，然后就组成这部电影的那个流程如何？创作这部电影的写剧本啊，这个流程，对。OK，其实也正如刚刚前面聊到的，就是说，原本的有一个故事片的计划，所以来到这个地方之后，我就重新思考，就是我为什么要做这样一个决定，抛弃原来的剧本，而去对这个地方重新有这样的感觉，所以我就开始去看景，去感受这个地方。我记得我当时有2个细节对我而言印象非常深刻。当时我们开着车进入到这个村庄的时候，我们发现那个狗躺在那个路上，我们车经过的时候没有反应，所以我们就只能等待它，让那个，然后那个狗过了1到2分钟，它就自己起来，它都不叫的，然后它就看着我们离开。所以这种寂静，这种给了我一种就是感觉这个村庄是不是一个有点被时间遗忘的地方。所以我到了第2处看景的时候，进入到一片林子，就是我们电影开场的那个，那是一棵番石榴树，在台湾叫芭乐。对，然后那棵树呢，就是因为这个村庄长期没有人，很少有人居住，所以其实这个芭乐在树上就没有人采摘，所以一棵芭乐可能它出生以后，慢慢的长大，慢慢的它又凋零，最后它就干透了，然后呢又挂在这个树上，所以这棵树已经几十年了，但是它的果实从开始出生到最后的凋零，全部在这个树上，所以我当时就觉得说，它就是一种时间的这种消失的美，
被记录在了这个村庄，所以我就决定 ，OK， 我就大概有了灵感，我就邀请这个村庄里面的一位老人，他在这个村庄可能有80多年的生命体验，然后故事就这样子发生了。哇，很有趣。Como acaba de decir, en un principio tenía la idea de hacer tener una historia ya escrita y la película iba a ser muy distinta. Y me puse a pensar en por qué cambié de idea, ¿no? Por qué de repente hice algo totalmente diferente, ¿no? Entonces fui a ese sitio, empecé a sentir la energía del lugar y hubo un detalle que me impactó y fue lo que me hizo cambiar de verdad. Dice 2 detalles, ha dicho. Por un lado dice que iban en coche, fueron en coche a este pueblo y en la carretera, antes de llegar al pueblo, había perros, estaban ahí tirados, sentados descansando, ¿no? Y dice que llegaban y los perros no se movían, que estaban ahí inmóviles y a lo mejor pasaban 1 o 2 minutos hasta que el perro decide moverse y dejarles pasar. Pasan y los perros los miran como si nada y dice que esa sensación de calma le dio la impresión de que era un lugar olvidado por el tiempo. Por otro lado dice también que hay unos árboles de guayabas, árboles que tienen guayabas, que es una fruta tropical, que al haber muy poca gente allí nadie los coge, entonces se dio cuenta de que las propias frutas estaban secas, entonces eso es muy raro, ver un árbol que con el paso del tiempo ha dado frutos, pero los frutos nadie los coge y se secan. Y por esto al final decidió darle una oportunidad a la señora del pueblo, la que aparece en la película, en el corto, y a través de ella ver un poco el concepto del tiempo en este lugar. Sí, es curioso porque a veces es complejo que todas estas cosas que decimos sobre las películas o cómo las contamos se plasmen de hecho en la película, y que creo que escuchándole ayer en el coloquio y escuchándole ahora también cómo habla de la película, realmente hay como un vínculo muy claro entre la palabra o cómo utiliza las palabras y cómo filma la película y la puesta en escena de la película. Me gustaría que nos contara un poco cómo fue el proceso de rodaje en el pueblo, si involucró o no a las personas del pueblo, o cómo fue todo ese proceso. 他前面讲到刚刚的这个主题，就是说，确实我们你形容描述这部电影跟电影本身的画面是有很密切的这个关联。那另一方面，他想知道拍摄的过程中，您是不是有让村民参加？可以稍微讲一下这个。OK，这部电影除了就是这一次来的演员许魏洲，还有这个另外一位女士，就是演孙女的李梦之外，所有人都是当地的村民来去演绎他们的生活，对，这些他们的生活本身。En esta película hay 2 actores principales, Xu Weizhou y Li Meng, ¿no? El hombre, el señor que vino ayer, y Li Meng, que es la chica que aparece en la película. El resto son actores, son habitantes del pueblo que actúan, actúan su vida, ¿no? Hacen de ellos mismos. El año pasado estuviste aquí en San Sebastián con tu primer largometraje, también con un cortometraje. Ahora vuelves a explorar el formato del corto. Entiendo que cada proyecto como que pide un formato, una duración o un tipo, pero me gustaría un poco que nos contaras cuál es tu proceso de trabajo en este sentido, si te mueves cómodamente entre uno y otro, o qué es lo que te lleva a que sea un corto o un largo, por ejemplo. 去年您也来到山塞巴斯蒂安参加电影节。去年是2部，一部长片，一部短片。今年是短片。他想知道您，应该是他猜应该是根据剧本或者根据那个构想去选长片或短片。那您觉得长片可以讲一下长片的优点跟短片的缺点啊，或者优点啊？你怎么会选短片啊？有些电影适合长片或者短片。OK， 其实对我来讲，其实不管是长片还是短片，它都是电影。对，就是无非可能选择，我们用不同的时长，
来去勾勒一部电影的形象。对，那对我来讲，可能这一次的短片创作，它就像一幅速写，我需要在一个相对于短的时间里面去捕捉、去勾勒我对于这个村庄的一个印象，然后记录下来。其实，在这个村庄，一种消逝的美，因为我们回到电影之外的一个现实背景。就这个村庄，它也随时面临着一个拆迁。为什么呢？因为这个火箭基地它每一年它都要扩张，因为它要拥有更多的基地，所以在周围现在这个2公里范围的内也被划入了那个征用的区域，所以他们可能在接下来2年到3年内，他们就要必须陆续的离开这里，去往新的地方。Para él el largo y el corto es una misma expresión de un final, que es realizar una película, plasmar una imagen. La única diferencia es el tiempo, y ha puesto la metáfora de las matemáticas. Es como tiene que calcular bien el tiempo para crear, para plasmar esa impresión, en este caso sobre el pueblo, ¿no? Para plasmar la belleza de lo desaparecido o de lo que pueda desaparecer, ¿no? Dice que al estar cerca de una base de lanzamiento de cohetes es muy posible que de aquí a unos 3 años ese pueblo desaparezca, porque el lugar de los cohetes necesita cada vez más terreno, y es posible que al final acabe pues usando los terrenos del pueblo y desaparezca, y eso se quede en el pasado. 然后我再补充一点，就是说，因为我觉得，拍一部电影长片，我们拥有或者我们会计划更多的时间来去做准备，几个月，甚至说1年，甚至2年，从剧本、从场地、从排练，最后在这个过程里面，我们拥有比较多的时间来去，进入到这个长片的创作体系。但是这一次比较特殊，是因为这个村庄它处于一个变化的中心，我不确定2个月以后、半年以后它会有什么样的状况，所以我就觉得说我要用一种相对于迅速的方式、灵活的方式把它记录下来，属于这个村庄的一种肖像。然后再讲一点背景，就是在2周以前，这个地方经历了海南建省以来最大的一次台风，叫摩羯，我不知道我们有没有听到，直接损失600多个亿，整个海南省就是18级台风，所以这个村庄现在已经完全是2个面貌了。8级台风，18级，对，中国的台风监测系统是16级，它已经超过16级了，对。Un largometraje tiene también la ventaja de que puedes planificar a más largo plazo. Tienes más tiempo para hacerlo. A lo mejor en un año estás planificando el guión, cambiando lo que tengas que cambiar, las localizaciones, en fin, te da más tiempo para hacer todo en realidad. En el caso del pueblo en particular, cuando estaba haciendo el corto no sabía si en un par de semanas o un mes iba a pasar algo, entonces tenía esa presión del tiempo, ¿no? Y de hecho ha dicho que hace 2 semanas hubo un tifón allí en el pueblo, en la provincia de Hainan, y el grado de fuerza del tifón es de 18, los máximos ahí en China que contabilizan son 16 grados. O sea, un tifón de 18 grados es uno que sobrepasa lo que suele haber por allí, ¿no? Y pérdidas de pues 600 millones. No, 6 billones. 600亿，600多个亿直接损失，造成海南de pérdidas en la zona. Unas pérdidas enormes. 非常的很残忍。Bueno, pues ya tenemos que ir acabando. A mí por último me gustaría que nos contara un poco, ayer fue el estreno de la película, la estrenabas, o bueno, se enseñaba por primera vez ante la gente. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue la experiencia y ya con eso acabamos. 昨天是首映，这是最后一个问题。昨天是首映，你感觉如何？特别好，对，就是说后来整个观演以后，
我没有想到也还有这么多观众一直等到我们这部电影最后的一个映后，对，然后呢，包括跟观众的这个交流，因为对我来讲，其实，与其说我更急切的去表达我讲了一个什么故事，我反而其实更愿意倾听大家看到这样一部有点不那么电影的电影，会有一种什么样的感受？会有，我觉得这种对于我也是非常重要的，所以我特别期待听到他们的感受。所以，但昨晚我听到了，观众的分享，我也有一种很开心的感觉，因为我觉得他们看懂了，对。Le pareció que estuvo muy bien. Le sorprendió también que hubiera tantos espectadores que se quedaran hasta el final de esa sesión de cortos. Y le gustó mucho el intercambio con el público. Y no sabía, le sorprendió que iban a apreciar una película que no es una película, al uso. Y bueno, en general muy contento y sobre todo porque se dio cuenta de que con el intercambio con el público se dio cuenta de que habían entendido. Qué bien, pues me alegro mucho y muchas gracias por estar aquí. Thank you very much. 谢谢。OK。